Muy buenos días y muy feliz sábado a todos quienes ya se encuentran en sintonía con nuestro canal. Un abrazo cariñoso a cada uno de ustedes y agradecidos por sintonizarnos cada sábado y participar de este culto de adoración. Los invito a orar para buscar la presencia de nuestro Dios en esta mañana. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tus cuidados, por tus bendiciones y Padre amado por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Y en esta mañana queremos pedirte, Padre amado, por todos aquellos amigos y hermanos que se encuentran delicados de salud, por aquellos amigos que tal vez tienen un problema familiar o tal vez un problema en el trabajo. Sé tú con cada uno de ellos, querido Dios. Padre amado, acompaña a nuestros amigos allí en el lugar que se encuentren esta mañana, que tu presencia pueda estar en medio de ellos. Y Padre amado, quédate en este programa. Te lo rogamos, Padre amado, sin mérito alguno, sino en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Queremos saludar a nuestro hermano Robin Manuel, a Lilian Espinosa, que nos escriben y nos siguen desde Suecia. Recordamos con mucho cariño a tu padre, el hermano Julio Espinosa, quien fue el líder de nuestra iglesia de Ñuñoa hace ya varios años y también fue formador de muchos otros líderes también. Saludamos a Lucía Uribe, a Luisa Salas, que nos sintonizan desde el Cusco, en Perú. También a Cecilia Sáez, un abrazo de nuestra iglesia. Y a Dina Varillas, que nos ve desde Guatemala. Un abrazo también para ti, querida hermana. Hoy tendremos un interesante estudio de la Biblia a través del estudio de la lección de Escuela Sabática. Escucharemos temas de profundo beneficio para nuestra vida espiritual y escucharemos linda e inspiradora música. Así que los invitamos a que alabemos al Señor y que disfrutemos del programa de hoy. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el
Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiéndote escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición.
Hithkel, de 8 años, se lanzó por la hierba en una calurosa tarde en Costa Rica. Había salido de la escuela y estaba jugando fútbol con su amigo Royden. La suave hierba verde del patio de la iglesia se sentía bien bajo sus pies descalzos. Cuando Hithkel vio una oportunidad de meter un gol, levantó su pierna y pateó el balón con toda su fuerza. De pronto, un dolor agudo atravesó la parte trasera de su pie. Levantando su pierna, miró debajo de su pie. Una serpiente marrón oscuro con rayas blancas colgaba de su pie. Los ojos de Hithkel se abrieron con horror y gritó: ¡Ah! En ese momento, la serpiente soltó su pie y se deslizó hacia la hierba. El pie de Hithkel dolía, pero como pudo corrió a casa. Estaba asustado. ¡Mamá!, gritó. ¡Me mordió una serpiente! Su madre escuchó los gritos y salió de la casa. Ella también estaba asustada. Vio las 2 marcas que dejaron los colmillos de la serpiente en su talón. La madre de Hithkel llamó frenéticamente a su padre por teléfono. El padre vino del trabajo y lo llevó a la clínica. El doctor sacó una jeringa y le puso una inyección a Hithkel. Luego miró al muchacho con preocupación. ¿Te sientes bien?, preguntó. Hithkel no se veía bien. No se veía bien porque no se sentía bien. ¡Pum! Hithkel se desmayó y cayó al piso. Nadie sabía qué tipo de serpiente había mordido al muchacho. ¿Era peligrosa? ¿Estaba en peligro la vida de Hithkel? La gente corrió al patio de la iglesia a buscar la serpiente. Luego de una corta búsqueda, encontraron a la serpiente detrás de un pequeño cobertizo que servía como cocina de la iglesia. ¿Es una serpiente velvet bebé?, gritó alguien. La serpiente velvet es una de las más venenosas de Costa Rica. Era una emergencia grave. El doctor llamó a una ambulancia. Poco tiempo después, la ambulancia llevó rápido a Hithkel desde la clínica al hospital más cercano. Estaba oscuro cuando Hithkel llegó 2 horas después a la ciudad de Limón. Daba miedo estar en el hospital. Daba miedo tener un pie grande e hinchado. Hithkel le pidió a su madre que pidiera ayuda a Dios. Inclinaron sus cabezas y cerraron sus ojos. Entonces la madre oró: Dios, por favor, sana el pie de Hithkel. Ayúdalo a dejar pronto el hospital. Entonces le dijo a Hithkel que tuviera fe, que Dios estaba con él. Hithkel creyó. Al tercer día en el hospital, Hithkel se sintió bien. Estaba muy feliz. Sabía que Dios había escuchado la oración de su madre y lo curó. Por fin de regreso a casa, Hithkel supo que todo el pueblo había oído de su mordedura de serpiente y sorprendente recuperación. Todos se maravillaban al ver al feliz y saludable muchacho. «Es un milagro», dijo alguien. «Hay un Dios que cuida de sus hijos», dijo otro. El siguiente sábado, 9 personas vinieron a la iglesia después de escuchar cómo Dios había contestado la oración de la madre de Hithkel. Entregaron su corazón a Jesús y fueron bautizados. Hithkel está feliz de estar vivo. «Dios me salvó de la serpiente», dijo. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a abrir un centro de influencia en Costa Rica para enseñar a los niños sobre el poder de la oración. Gracias por planificar una generosa ofrenda. Hola querido, ora, ora, ora. Cuando las cosas te van bien, ora, alaba el nombre de Dios, agradece. Y cuando las cosas no salen como quieres, ora. Cuando llega la tormenta a tu vida, ora, clama a Dios. No hay nada que la oración no sea capaz de resolver, porque cuando te diriges a Dios, pues en la comunión con Jesús, la fuerza de Jesús se apodera de tu corazón. Y tú no temes de las ondas, de los vientos contrarios, de la oscuridad. El Señor Jesucristo expulsa el temor, el miedo de tu corazón
y ahora renovado en su poder, eres capaz de andar por encima de las olas del mar. Ora, ora, no te canses de orar. Vamos al estudio número 8 para el 24 de agosto del año 2024. El título de la lección es Instruyendo a los discípulos, parte 2. Porque las instrucciones de Jesús empezaron la semana pasada, ¿te acuerdas? Los discípulos solo tenían conciencia de sus problemas periféricos, o sea, de los problemas de esta tierra, materiales. Creían que Jesús era el libertador que los iba a librar del yugo esclavizador de Roma. Y Jesús tuvo la misión de hacerles entender que Él no había venido para resolverles los problemas periféricos, sino principalmente el problema básico, que es el problema del pecado. Jesús era el Mesías libertador del pecado, no era solo de los problemas que el instinto humano puede captar. Bueno, entonces el propósito de la lección de esta semana es seguir presentando importantes enseñanzas del Señor Jesucristo a sus seguidores, a sus discípulos que somos nosotros, particularmente en nuestra experiencia mientras caminamos hacia nuestro verdadero hogar en el cielo. El Señor Jesús nos da esta semana instrucciones con relación al matrimonio, a los hijos, a la administración del dinero, a las riquezas, en fin. Vamos al primer subtítulo, el plan de Dios para el matrimonio. Comenzaré diciendo que el divorcio es extraño al plan divino. El divorcio existe por la dureza del corazón humano, no porque en el plan original de Dios para una pareja haya figurado alguna vez que si no se entienden, se separen. Vamos al texto bíblico, Marcos capítulo 10, versículos 2 al 8, dice así. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Esta frase es clave, para tentarle. Esta pregunta los fariseos la hicieron de propósito, para hacer caer al Señor Jesucristo. Entonces esperaron la respuesta para ver qué es lo que dice, para atraparlo, para acusarlo. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer, o sea, si era lícito divorciarse. Él, el Señor Jesús, respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar a la mujer. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En esta ocasión, el Señor Jesucristo les recordó a los fariseos Génesis 1:27 y Génesis 2:24, donde habla de cómo Dios juntó a la primera pareja el primer día. Cuando Dios, Génesis 1:27 dice que cuando Dios creó al ser humano, creó, dice así el texto, y creó Dios al hombre, al ser humano. En hebreo dice, creó Dios al Hadán. Varón y hembra los creó. Zakar, varón, Nekevá, hembra. O sea, en la idea original de Dios, el ser humano completo, el Hadán, estaba formado por dos partes. Un Zakar, un hombre, y un Nekevá, una mujer. Un Zakar solo no es un ser humano completo. Y un Nekevá sola no es un ser humano completo. Ahora, juntos forman un ser humano completo. Este plan original de Dios, lógicamente que con la entrada del pecado se alteró. Hoy día muchas veces es mejor que un hombre quede solo para toda su vida, o que una mujer también. Bueno, esos son asuntos, detalles en los cuales yo no quiero entrar. Pero el plan de Dios
original se alteró. Pero en la mente de Dios, esposo y esposa tendrían que formar una unidad, no solo unidad física, sino una unidad mental y emocional. Dios los juntó, entonces que el ser humano no se atreva a separarlo. Ahora, a medida que el tiempo corrió, por la dureza del corazón humano, por la entrada del pecado, por la desobediencia, por la terquedad humana y porque entró el adulterio, la infidelidad, en fin, en el pueblo de Israel se aceptó que en caso de infidelidad hubiera divorcio. Pero los fariseos ahora acusaron a Jesucristo o le preguntaron a Jesucristo en público si era lícito el divorcio. Pero lo hicieron con el propósito de hacerlo caer, porque Jesús estaba en el área donde estaba un gobernador tirano que estaba en adulterio con la con la esposa de su hermano. Y entonces los fariseos querían ver qué va a decir Jesús para poder acusarlo delante de la autoridad. Interesante la astucia de ellos para hacer caer a Jesús. Pero Jesús entonces supo esquivar la pregunta capciosa de ellos, llevándolos al Antiguo Testamento. Y les dijo, ¿por qué me preguntan? ¿Qué es lo que dice la ley de Moisés? Y ellos dijeron, bueno, él aprueba el matrimonio. Entonces él dijo, pero él aprueba por la dureza del corazón humano, porque en el plan original de Dios no era eso. ¿Sabe, querido? El amor no es sentimiento, el amor es un principio. Es interesante que cuando dos jóvenes se casan, pues están jóvenes en la plenitud de la vida, ambos tan bonitos, con la piel lozana, juventud, en fin, en forma. Pero ¿qué pasa? Los años pasan. La mujer tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos, se desgasta, a veces pierde la forma bonita de una joven de 20 años. ¿Y qué pasa con el hombre? 20 años después dice, mi amor se acabó, voy a buscar otra esposa. ¿Cómo que el amor se acabó? El amor no se acaba. Pablo en 1 Corintios 13 dice que el amor no se acaba. Se acaba la pasión, se acaba el sentimiento. Pero amor, el amor que debe unir a una pareja, no es sentimiento. El amor es un principio y el principio no acaba. Amo a mi esposa como ella es. La amo joven, la amo en mediana edad y la amo en la senectud de la vida, así como ella a mí. Ese es el plan divino para las familias. Ahora, por la dureza del corazón humano, porque el pecado entró al mundo y porque nosotros adquirimos la naturaleza humana que nos lleva a buscar nuestros propios caminos, es que existe el divorcio, pero ese no es el plan divino. Yo entiendo que en muchas circunstancias, por causa del pecado, no es posible que una pareja continúe junta. No es posible. Puede ser hasta peligroso. Pero eso es por causa del pecado. Ese no era el plan original de Dios. Bueno, vamos adelante. Jesús y los niños. Esto sucedió en Jericó. Marcos 10, 13 al 16 dice lo siguiente. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó, palabra fuerte, se indignó. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Interesante. Si no te vuelves como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús aquí? ¿Que tienes que volverte inocente como un niño? ¿Que tienes que volverte crédulo como un niño? ¿Que tienes que volverte sin noción de las cosas como un niño?
¿Por qué tienes que volverte como un niño para entrar al reino de los cielos? Si hay una característica de todo niño, es su incapacidad de salir de un problema solo. Lleva a un pequeño a la selva, dale comida, déjale comida, ropa, remedio, medicina y abandónalo. Con todos esos recursos, en poco tiempo va a estar muerto. Si hay una cosa típica del niño, es su dependencia del padre, de la madre. Cuando Jesucristo dijo aquí, dejen que los niños vengan a mí, no les impidan. Estaba hablando sí de los niños, pero cuando después dijo, si no son ustedes como niños, no entrarán al reino de los cielos, estaba hablando de la dependencia de los niños de los mayores. La dependencia. Nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos porque sabemos hacer las cosas, porque podemos hacer las cosas, porque tenemos capacidad de realización, de portarnos bien, de cumplir todo. Vamos a entrar al reino de los cielos en la medida en que aprendamos a depender de Dios. Nuestras buenas obras no pueden ser fruto de nuestros esfuerzos, tienen que ser fruto de la gracia transformadora de Dios en nuestra vida. Y para que nuestras obras buenas sean frutos de la gracia de Jesús, tenemos que depender de Él todos los días. Tenemos que buscarlo a través del estudio de la Biblia, de la oración, de la testificación. Ahora, si tú no oras, no estudias la Biblia, no buscas una persona para Cristo, ¿cómo puedes decir que dependes de Dios? No, tú dependes de tus propias fuerzas. Si sales a la lucha de la vida sin pasar tiempo con Dios, ¿cómo vas a decir que estás dependiendo de Dios? Después, ¿te portas bien? Claro que te puedes portar bien. Con un poco de autodisciplina puedes portarte bien. Pero las personas que no creen en Dios afuera, en el mundo, también no tienen un poco de autodisciplina y se van a salvar. No, porque la salvación es Cristo. Porque la salvación no depende de tus buenas obras, la salvación depende de tu dependencia de Cristo, de tu comunión con Cristo, y las buenas obras serán el resultado de esa comunión. Entonces serán buenas obras, pero no buenas obras de cáscara, sino buenas obras que nacen del corazón, frutos del Espíritu en tu vida. A la tercera parte, vamos, dice así. La mejor inversión. Y aquí vamos a hablar del joven rico. Leo Marcos 10, 17 y 18. Dice, al salir él, Jesús, para seguir su camino, ¿salir de dónde? De Jericó. Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y tú conoces el resto de la historia. El joven le dijo, Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, va, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Para entender este asunto del joven rico, hay que entender lo que acabo de decir en la parte anterior, la dependencia de Dios. Tienes que volverte como un niño, a depender de Dios para entrar en el reino de los cielos. Ahora viene el joven rico y se arrodilla. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es que el joven rico es el típico judío que quiere hacer algo para recibir la recompensa. Para él la salvación es la recompensa por portarse bien. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y tú sabes que hoy hay muchos cristianos que piensan que la salvación va a ser porque no fueron para aquí, porque no fueron para allá, porque no comieron esto, porque no vistieron esto, porque no escucharon esto. Quiere decir que esas cosas determinan su salvación y eso no es verdad, querido. Pero por otro lado, el hecho de que tú eres salvo en Cristo no quiere decir que tienes que vivir como quieras, que tienes que vestirte como quieras, portarte como quieras, conducirte como quieras. No. ¿Por qué será tan difícil mantener el equilibrio? Vivir en Cristo, depender de Cristo, buscar la gracia maravillosa de Cristo y después permitir que brote de manera natural las buenas obras en la vida cristiana. El asunto es que cuando una persona dice,
Yo dependo de Cristo, yo creo en la gracia de Cristo, yo vivo en Cristo, lo primero para mí es Cristo, Cristo es lo único, Cristo es el principio, el medio y el fin. Pero no anda en los caminos de Dios, es porque lo que Él dice, que Cristo en mí, que todo es pura palabra, pura teoría vacía, pura música que canta, que emociona, pero no es realidad que vive, querido, porque la verdadera dependencia de Cristo, vuelvo a repetir, involucra el estudio diario de la palabra de Dios, la oración en todo tiempo y el traer una persona para Cristo. Ahí sí estás dependiendo de Cristo. Y cuando tú haces eso de manera natural, van a aparecer los buenos frutos en tu vida. El joven rico es el típico muchacho que estaba dentro de la iglesia y estaba perdido. Cumplía todo, seguía todo, guardaba, porque cuando el Señor Jesús le dijo, guarda los mandamientos, él dijo, ¿pero qué mandamientos, Señor? Pues no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Pero Señor, todo eso yo guardo desde cuando soy un joven. Ahí está tu problema. Tú haces todo eso, pero tu corazón no es mío. Yo no estoy en tu corazón está el dinero. Entonces, ¿quieres ser feliz de verdad? Abandona el dinero. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, sígueme. Cuidado con salir ahora y vender todo lo que tienes y darlo a los pobres, porque mañana ¿cómo comes? ¿Cómo cumples tus responsabilidades en esta vida? Lo que el Señor Jesús le estaba diciendo era, colócame a mí en primer lugar, porque en este momento el dinero está en tu corazón y tú puedes respirar aliviado diciendo, bueno, gracias a Dios yo no tengo dinero, sí. Pero de repente la música está en primer lugar, de repente el internet está en primer lugar, de repente la esposa, el esposo está en primer lugar, de repente una filosofía de vida está en primer lugar y Jesús está por último. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Colócame a mí en primer lugar, porque si no me colocas en primer lugar, nunca vas a ser feliz en la vida cristiana. Hay una lección que el Señor Jesús quiso enseñarnos y es que el verdadero problema no son las riquezas, sino el amor por las riquezas, el colocar las riquezas en primer lugar. Y eso lo explica en Marcos 19, 24 al 27. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esto es muy interesante. Más fácil es entrar, que un hilo entre por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Y se ha aquí hecho muchas conjeturas. Hay gente que dice, no, es que el ojo de la aguja era un hueco al lado de la puerta principal y el camello para pasar con la carga no podía pasar, tenía que desvencijarse la carga y después arrastrarse para entrar. Oh, querido, aquí no está hablando de un camello literal, ni de una aguja literal. Aquí se está hablando de... Es una figura para explicar que es imposible que un hombre que ama el dinero o que ama cualquier otra cosa menos a Jesús entre al reino de los cielos. Pero dice, para los hombres esto es imposible. No es palabra mía, es palabra de Jesús. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Y un hombre millonario, lleno de riquezas, puede convertirse y ser un fiel administrador de las riquezas. Y puede ser feliz dentro de la iglesia. Claro que sí. Yo he visto tanta gente abandonar. En el caso del joven rico tendría que abandonar dinero, pero hay gente que abandonó la fama, abandonó el poder, abandonó tanta cosa para seguir a Jesucristo. No es fácil, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Vamos a la cuarta parte. ¿Puedes beber mi copa?
Los discípulos creían que la copa de Jesús era el poder, la fama, ganar el aplauso, la consideración del mundo. Jesús les dice todo lo contrario. En Marcos capítulo 10, 42 al 45. Les repite un pensamiento que ya les viene repitiendo hace rato. Les dice, más Jesús llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? En otras palabras, les está diciendo, ustedes también quieren eso, enseñorearse. Sigo leyendo. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa era la copa de Jesús. Y les preguntó a los discípulos, ¿están dispuestos a beber mi copa? Y ellos dijeron, sí, pensando en el poder y en la gloria. Por eso Jesús les dijo, no, ustedes están equivocados. Entre el mundo el primero se enseñorea, pero yo he venido para servir y para morir. ¿Aceptas beber mi copa? En otras palabras, ¿aceptas andar en mis caminos? Pues mira lo que te va a esperar. Termina esta lección hablando con una pregunta que Jesús hace. ¿Qué quieres que te haga? Y esta pregunta se la hizo a un ciego. Esta historia está en Marcos 10, 46 al 52. Voy a leer comentando la historia. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, recuérdate que en Jericó Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí. En Jericó también fue el incidente del joven rico. Y ahora en Jericó también sucede este otro incidente del ciego Bartimeo. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Sentado junto al camino mendigando. Esta es la situación de los ciegos espirituales. No se dan cuenta, pero están junto al camino mendigando. ¿Mendigando dinero? No. ¿Mendigando pan? No. Mendigando piedad, mendigando comprensión. Este mundo no me acepta, nadie me quiere. Mendigando poder, mendigando simpatía, en fin. Cuando no tienes a Cristo, dependes de las personas. Si te aplauden o te critican, eso te afecta, pero cuando tienes a Cristo, no. Pero para eso, tus ojos tienen que abrirse a las verdades espirituales. Sigo leyendo. Y oyendo que era Jesús, Nazareno, Bartimeo comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. En las grandes reuniones de evangelismo, ¿cuántas veces yo llamo a las personas para venir a Jesús? Estuve en el Estadio Nacional de Perú, estadio repleto, miles de personas que no pudieron entrar, se quedaron atrás, sufriendo por no poder entrar. En la hora del llamado, ¿cuántas personas se levantaron? Pero también cuando hago el llamado, muchas personas no se levantan. Entonces algún amigo tiene que acercarse a esa persona que está en duda y decirle, ten confianza, levántate, te llama. No te llama el pastor, te llama el Señor Jesús. Y Jesús cuando llama, no te llama para hacerte mal, te llama para hacerte bien. Recuérdate eso. Bartimeo entonces, arrojando su capa, se levantó. Arrojando su capa. ¿Para qué tenía la capa? Para abrigarse, porque vivía en la calle, mendigando. Pero cuando se levantó, ahora se levantó con fe y arrojó su capa. ¿Por qué? Porque ya no necesitaría más de esa capa, porque ahora viviría como un hombre con la visión plena. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete,
Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. 2 pensamientos. ¿Qué quieres que te haga? Este momento yo te pregunto, en el nombre de Jesucristo, ¿qué quieres que Jesús haga en tu vida? ¿Qué quieres? Levántate, ven a Él. ¿Qué quieres que Jesús haga en tu vida? Si pudo devolverle la vista a Bartimeo, puede atender tu pedido en tu corazón ahora. Dile al Señor, ¿qué quieres que te haga? Que junte tu hogar de nuevo, porque está destruido. Que te ayude a encontrar un buen empleo. Que te dé fuerzas para vencer el vicio. Que te liberte del pecado. Que te libre de la culpa. ¿Qué quieres que te haga? Que te quite el miedo del corazón. Que coloque esperanza para que mires al futuro sin miedo. ¿Qué quieres que te haga? Y cuando el Señor Jesús haga el milagro, entonces, como Bartimeo siguió a Jesús por el camino, tú también disponte a seguir a Jesús. Él te llevará finalmente a la casa del Padre. Y cuando llegues a la casa del Padre, ya no habrá más dolor, no habrá más lucha, no más aflicción ni traición en esta vida. Levántate, querido, con fe. Jesús te ama. Él quiere hacer maravillas en tu vida, pero no puede hacerlas si tú no le permites. Dios te bendiga ricamente. Hasta la próxima semana. Hoy quiero hablarte de unos animales muy queridos por mucha gente, muchísima gente, los caballos, los equinos. La Biblia lo menciona vez tras vez. Se dice que fue traído por los Ixos, tribus antiquísimas, hacia Occidente y otras partes. Dice Jeremías, si tanto te cansas corriendo contra gente de a pie, ¿cómo podrás competir con gente de a caballo? En terreno seguro te sientes tranquilo, pero ¿qué harás en la espesura del Jordán? Se registra que el Pony Express, ¿has escuchado eso? Puedes leerlo en el internet. Ese sistema de correos y encomiendas tan antiguo pero efectivo transportó el correo a 1900 millas de St. Joseph en Missouri, Estados Unidos, a Sacramento, California, en tan solamente 10 días. 40 hombres, cada uno cabalgando 50 millas por día. Corrió a lo largo del sendero en 500 de los mejores caballos que el oeste podría proporcionar. Y a pesar de que la ruta expresa era extremadamente peligrosa, solo se sabe que se perdió una entrega de correo. Al Pony Express se le atribuye haber ayudado a mantener a California en la unión al proporcionar una comunicación rápida entre las dos costas. Así los caballos iban y venían con noticias de un lado a otro. Las noticias de la elección de Abraham Lincoln en 1860, el estallido de la guerra civil, llegaron a California a través del Pony Express. Se siguieron reglas estrictas para conservar el peso, para evitar todo peso innecesario. La ropa de los que cabalgaban tenía que ser ligera. Las sillas de montar eran pequeñas y delgadas y no se llevaban armas. Incluso los caballos usaban herraduras ligeras o ninguna. Sin embargo, a pesar de alivianar todo peso y a pesar de todas las rigurosas precauciones, cada jinete llevaba una Biblia de tamaño completo. Se la daban cuando un jinete se unía al grupo y la llevaba con él en sus rutas. La Biblia estaba presente en ese correo de a caballo. ¿Sabes que los caballos siempre han sido importantes en muchas culturas durante siglos, en las batallas, en transporte y en la comunicación? En la profecía de Zacarías del día del Señor, los caballos de los enemigos dice que serán cargados y más tarde se dice que recibieron una plaga. Sin embargo, en ese día final, cuando Dios reinará para siempre, dice, santidad al Señor. Dice que será grabado sobre los cascabeles de los caballos. Yo creo que Dios ama a los caballos al igual que los otros animales. Y algún día incluso estas criaturas proclamarán en sus cabalgaduras que el Señor es justo y santo.
así como el Pony Express. Tal vez seas tú uno de los alegres jinetes de un caballo, no sé, tal vez en la Nueva Jerusalén, en la nueva tierra, proclamando este maravilloso mensaje, santidad al Señor. ¿Sabes que también el Apocalipsis menciona a Jesucristo regresando en caballos blancos? ¿Por qué? Porque era un símbolo de pureza, símbolo de victoria en la guerra contra el mal, pues los generales solían hacer eso para celebrar las victorias y su entrada triunfal, entrar en caballos blancos. Por eso lo describe, viniendo a las nubes, caballos blancos, triunfante. La Biblia nos dice en el libro de Ezequiel: seréis saciados en mi mesa de caballos y jinetes, y con valientes y con todos los hombres de guerra, dice el Señor Dios. Amigo y amiga, Dios te bendiga. Vamos en un viaje. Las cosas van a terminar bien. Si tienes los principios guiadores de la Biblia, que son tu GPS, así como el Pony Express llevaba siempre su Biblia en esa marcha sin pausa del este al oeste del país. Y si tienes a Jesús como tu guía, habrás descubierto una mejor manera de vivir. El cielo en una visión. Juan vio la casa De Dios. Juan vio el molde dorado de Sión. Oh, qué hermosa historia Del Señor alrededor él vio el mar de cristal. debe de haber más. ¿O qué será? Yo quiero ir hacia aquella ciudad de Jerusalén. Jerusalén, yo quiero andar por las calles de oro y quiero cantar con los ángeles míos. Y descansar en las riberas del río, contemplando la bella ciudad. Juan vio un cordero jugar con león. Quisiera yo mismo el cuadro contemplar. Juan vio el día brillar sin el sol. Pues es la luz que emana de Dios. Él vio a los santos cantarle al gran yo soy. Cántale, digno eres Señor. Yo quiero ir hacia aquella ciudad De Jerusalén. Jerusalén, yo quiero andar por las calles de oro y quiero cantar con los ángeles míos. Jerusalén,
Sin duda este canto nos conmueve y nos ayuda a que nuestros corazones estén más receptivos al mensaje que hoy el Señor nos ha preparado. Que este mensaje se quede en nuestros corazones y nos ayude a tener una nueva experiencia en el Señor. La conmoción causada por la mayor bancarrota en la historia de los Estados Unidos ha afectado a millones de personas. Pero sobre todo hemos sido dejados con el interrogante, ¿en qué cosas podemos confiar? Resulta que al comienzo del impacto causado por el colapso de la corporación Enron, la revista Time sacó una portada que lo dice todo. Estás por tu propia cuenta, bebé. Esta fue la conclusión de los escritores e investigadores que evaluaron cada área, desde las agencias de las bolsas de valores, compañías de teléfono, hasta planes de salud. Comienza con las alarmantes noticias acerca de Enron. Y absolutamente nadie hizo algo para proteger los intereses de los accionistas. Los ejecutivos los dejaron solos. Mientras la crisis escalaba, ellos vendieron sus propias acciones de Enron, asegurando a todos al mismo tiempo que a la compañía le iba muy bien. Los miembros de la junta dejaron a la deriva a todos sus empleados. Ellos estuvieron profundamente involucrados en alguna de las transacciones turbias que llevaron a Enron al colapso. Los auditores también abandonaron a los accionistas. Ellos tenían sumo interés, se supo más tarde, en cubrir las malas noticias acerca de la compañía. Los reguladores los dejaron por su propia cuenta. Fallaron en dar aviso sobre una compañía que estaba escondiendo montos gigantescos en deuda. Así que personas que habían trabajado en la compañía por años, personas cuyos planes de jubilación estaban ligados a las acciones de Enron, repentinamente se encontraron sin trabajo y sin un plan de jubilación. Inversores a corto plazo perdieron todo, mientras que los millonarios ejecutivos se lo llevaron todo. Arréglate como puedas. Ese fue parte del resultado del desastre de Enron. Y hay más. Como señala la revista Time, tú estás por tu propia cuenta en cuanto al análisis de acciones y planes financieros. Con frecuencia los financistas reciben comisiones de parte de compañías que están ansiosas que tú entres en ellas. A veces son mejores pagados por vender acciones tambaleantes que sólidas. Tú estás también por tu propia cuenta en lo que se respecta al cuidado médico, dice la revista Time. Tienes que navegar por las complejas opciones de planes de salud. Tanto hospitales como compañías de seguro miran el dólar, los billetes. Nadie está tratando de ofrecerte el mejor cuidado médico al mejor precio. También tú estás por tu propia cuenta en lo que respecta a compañías telefónicas, añade. Después de la desregulación, existen toda clase de compañías compitiendo por servicios locales de larga distancia, servicios móviles, DSL, cable, enlaces, fibra óptica, satélite y otros servicios de telecomunicaciones. Es que los planes de servicio son complicados. Casi tienes que tener una maestría en matemática para calcular lo que te costará una llamada local. Arréglate como puedas. Esa es la conclusión a la cual han llegado los analistas después de mirar el panorama presente. Es un panorama bajo la sombra del colapso de Enron, por supuesto. Como lo llama la revista Newsweek, un fracaso total del sistema. Ese es el sentimiento en general de la gente hoy. Respetuosamente no estoy de acuerdo con la revista Time y con todo lo que los analistas nos dicen que tú estás por tu propia cuenta y que marchas a la deriva. Sí, estoy de acuerdo que el panorama ha cambiado. Estoy de acuerdo que muchas compañías no son tan sólidas como quisieran que nosotros creamos que son. Estoy de acuerdo que debes verificar las cosas cuidadosamente cuando haces grandes inversiones. Pero no estoy de acuerdo que estamos por nuestra propia cuenta y que vamos a la deriva. De hecho, nada puede estar más lejos de la verdad. Porque hoy quiero decirte por qué creo que no estamos marchando a la deriva. Y voy a demostrar el hecho a través de algunos individuos que realizaron grandes hazañas, quienes miraron sus vidas retrospectivamente y dijeron a una sola voz, no estuve solo, no estuve solo.
Creo que sus testimonios son poderosos y persuasivos. Especialmente poderosos cuando en estos tiempos los cimientos están sacudiendo a nuestro alrededor. Primero, déjame presentarte como evidencia a un hombre llamado Moisés. Consideremos sus memorias en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es, en cierta manera, las memorias de Moisés o la repetición de la ley. Es un anciano mirando hacia atrás a una vida de aventuras increíbles. Comenzó su carrera en una época cuando el pueblo, los hijos de Israel, estaban siendo esclavizados por el imperio más poderoso de la época, el imperio egipcio. Los tiempos eran oscuros, pero esto es lo que Moisés escribió al final, Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios estuvo allí. Esa fue la conclusión de Moisés. Dios mantuvo sus promesas. Él es fiel. Él es consistente por 1000 generaciones. Ahora, la poderosa Enron tuvo una carrera espectacular. ¿Por cuánto tiempo? Tal vez 10 años. Esa compañía cabalgó la cresta por una década y entonces se desplomó, deshaciendo con ella incontables sueños también. El Dios del cielo, por otra parte, permanecerá firme a través de una generación entera, tu generación, y hará lo mismo en la generación de tus hijos, en la generación de tus nietos y en la generación de tus bisnietos, si el Señor no viene antes, porque Él opera con diferentes valores a los que los seres humanos operamos. Ahora, nota esto. Moisés no era un hombre que estaba viviendo en un castillo de marfil. Él estaba escribiendo después de una vida de conflictos, después de pruebas y privaciones en un desierto, después de tratar de guiar a un voluble grupo de ex esclavos hacia la tierra prometida. Y a través de todas esas experiencias, él supo, y lo supo con certeza, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto. Ahora escucha la conclusión de Moisés acerca de Dios. Dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Pregunto, ¿sientes temor cuando una institución poderosa como Enron colapsa? ¿Sientes incertidumbre cuando el gran imperio de la energía se eleva y repentinamente parece tan endeble como un documento desmenuzado? Recuerda al Dios que puso en el polvo el poder de Egipto. Recuerda a aquel que actuó sobre el imperio egipcio a través de su siervo Moisés. Una serie de bien señaladas plagas trajeron al obstinado faraón sobre sus rodillas y a todo Egipto con él. Pero el Dios Todopoderoso se mantuvo firme. Se mantuvo firme porque su obra es perfecta, porque sus caminos son rectitud, porque es un Dios justo. En el mundo de hoy, es difícil saber qué compañía va a permanecer y qué compañía va a caer. Es difícil confiar en números después de lo ocurrido con esta gran compañía. Pero tú no tienes que conjeturar acerca de Dios. Tú no tienes que conjeturar acerca de quién será el último hombre que se mantendrá firme. El Dios del cielo es alguien en quien tú puedes depender por 1000 generaciones. Él es la razón por la cual tú no estás por tu propia cuenta ni marchas a la deriva. Déjame presentarte otra evidencia. Esta viene de un general mirando hacia atrás a una vida de luchas y batallas. Es Josué, el hombre que condujo a Israel a la tierra de los filisteos, la tierra de las promesas. Escucha lo que dice en su discurso de despedida, Josué 23, versículo 14. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. En todos los altibajos de Israel hubo una sola constante, la palabra de Dios. Ni una cosa falló de todo lo que prometió. Ni una sola palabra tuvo que ser quitada. Este es el testimonio de un soldado llamado Josué.
Sabes, Enron prometió muchas buenas cosas a sus accionistas. Se mantuvo diciendo buenas cosas hasta el final. Pero en su último informe anual, los ejecutivos hicieron esta promesa a sus clientes. Ellos dijeron: la habilidad de Enron de cumplir es una constante en un mundo cada vez más complejo y competitivo. ¿Constante? La constante real de Enron era simplemente avaricia. En agosto del 2001, el jefe de Enron, Kenneth Lay, a través de un email aseguró a sus empleados que la compañía estaba sobre una base sólida. Pero durante el mismo periodo, de acuerdo a la revista Time, él estaba tratando de salir del enredo a través de diferentes medios. Falsa seguridad, promesas vacías, palabras que no fueron respaldadas. Esto es lo que miles de desempleados de Enron, con un sabor amargo en sus bocas, vieron al mirar hacia atrás. Amigo y amiga, las palabras de Dios no son como esas. Las palabras de Dios no nos dejarán. Josué se mantuvo como un testigo de que ninguna de las palabras de Dios había fallado. Y un número incontable se unen a él. Escucha lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Bueno, esa es otra razón por la cual puedo decirte, aún en tiempos como hoy, tú no vas a la deriva, tú no estás por tu propia cuenta. Hay alguien que te vigila. Alguien ha hecho promesas en las que puedes confiar. Pero todavía hay más evidencias. Hay alguien que se preocupa. Hay alguien que te busca. Alguien que ha hecho promesas en las que tú puedes confiar. Déjame contarte acerca del testimonio de un hombre que pasó por una tragedia real, un desastre total. Esdras había visto el colapso de Israel. Él había visto cómo la adicción a los ídolos había minado la fuerza moral de su nación. Él vivió en exilio en Persia, después de la destrucción de Jerusalén. Pero Esdras vio cómo Dios había cumplido su pacto con Israel, y aún después que ellos le dieron la espalda. Y después de una notable serie de providencias, los exiliados hebreos regresaron a su tierra. En realidad, Ciro, el rey de Persia, los habilitó para comenzar a construir o reconstruir a Jerusalén. Y en pie allí en la ciudad de David, Esdras miró hacia atrás, hacia alguna de las más tormentosas décadas, y dijo lo siguiente, está en Esdras capítulo 9, versículo 9. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Sí, Dios se manifestó aún en las circunstancias más adversas. Esa fue la conclusión de Esdras. Se manifestó aún cuando estaban en el punto más bajo. Se manifestó cuando habían perdido toda esperanza. ¿Recuerdas qué ocurrió con Enron cuando comenzó la crisis? ¿Qué ocurrió cuando los inversionistas divisaron por primera vez la deuda que la compañía había escondido? Abandonaron el barco. Eso es lo que ocurrió. La gente vendió las acciones de Enron tan rápido como pudieron. Los ejecutivos de Enron ya habían vendido sus acciones. Ya habían abandonado el barco justo antes que encallara. El precio de las acciones de Enron se fue a pique. Y pronto cada uno se apresuraba a distanciarse de la compañía. Reguladores, banqueros, políticos, analistas de acciones, todos buscaron desesperadamente cortar sus conexiones con Enron. Los legisladores que habían tenido amigables conversaciones con los ejecutivos de Enron, de repente, cuando se hacían las entrevistas, parece que decían que no conocían sus nombres. Los miembros del Congreso estuvieron muy ocupados identificando las contribuciones de Enron a sus campañas y regresando el dinero. Nadie quiso estar cerca del colapso de esta compañía. Estás por tu propia cuenta, cuida tu espalda. No sé nada acerca de este asunto. Esas eran las palabras del día. Pero amigos, esas no son las pólizas de Dios. Esa no es la manera como Dios nos trata cuando estamos caídos. Él no huye de los desastres. Él nos levanta, venda nuestras heridas
trae vida acaso sin esperanza. Hay una historia muy conocida de un hombre que soñó acerca de la vida. Mirando hacia atrás, la vio como una serie de huellas en la arena. Había 2 pares de huellas lado a lado. Era la evidencia que Dios iba caminando a su lado a través de los años. Pero en un lugar particular, bajo y oscuro, un par de huellas desapareció. Turbado, el hombre le preguntó a Dios, ¿por qué me olvidaste cuando más te necesitaba? Y Dios respondió, eso era cuando yo te cargaba. Amigo y amiga, las compañías surgen y caen. Las acciones se elevan y se desploman. Los bancos cometen errores. Los reguladores con frecuencia fallan. Pero el Dios de Moisés, el Dios de Josué, el Dios de Esdras, no falla. Él nos va a cargar a través de los tiempos difíciles. El apóstol Pablo descubrió eso. Él es otra voz que se levanta como testimonio hacia el Dios que está con nosotros. Porque él pasó por severas pruebas en sus viajes misioneros a través del Mediterráneo. Pero él llegó a esta sabia conclusión. Llegó a esta maravillosa conclusión. Romanos 8, 35 y después 37 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, eso es lo que vio Pablo al mirar hacia atrás. Es una de las aseveraciones más absolutas e inspiradoras acerca de la vida. ¿A la deriva por nuestra propia cuenta? Si así lo fuera, Pablo lo hubiese mencionado, pero Pablo experimentó un amor tan fuerte, tan persistente, que nada en el cielo o en la tierra lo podría destruir. Pero Pablo también nos dice algo más. También nos dice que, aunque el amor de Dios está siempre con nosotros, nosotros no siempre estamos en el amor de Dios. Podemos apartarnos de Él, aun mientras estamos mirando nuestro rostro. Cuando Él está mirando nuestro rostro, a veces podemos estar apartándonos de Él. ¿Sabes que Jesús contó una parábola que está registrada en Lucas 15, versículos 3 al 5? ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. O sea que las Escrituras presentan a Cristo como un pastor cuya preocupación es la oveja perdida. Y nos dice San Juan 14, 18 lo siguiente. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando estamos perdidos, cuando nos hemos apartado de Él, Él viene a nosotros. Él viene por nosotros. Cuando la fe se desvanece, la avaricia siempre se apresura a llenar el vacío. Y el autor del libro de los Hebreos lo reafirma. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 5, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Tú no querrás andar a la deriva por tu propia cuenta. Es por eso que te animo hoy a responder al testimonio de Moisés, a responder al testimonio de Josué, a responder al testimonio de Esdras, a responder a lo que estos grandes hombres de fe te están diciendo acerca de la vida, a responder al llamado que nos trae el apóstol Pablo, porque Dios ha invertido en ti. La pregunta es, ¿qué has invertido tú en Dios? Recuerda, la gente piensa que anda a la deriva y está por su propia cuenta cuando se aleja de Dios. Pero tú no tienes que andar por la vida por tu propia cuenta. Jesús es tu amigo. Es hora de dar los pasos en otra dirección. Es hora de ponernos de parte de Dios, que siempre está listo para ayudarnos. Es hora de buscar con todas nuestras fuerzas una relación con Dios, porque sus promesas son seguras. Búscalo con toda tu mente y corazón, porque su palabra es fiel. Su amor es eterno. Tú eres demasiado valioso para que Dios pueda perderte. Su cuidado es para siempre. Y Él extiende sus manos y nos sostiene con sus brazos. Si abrimos nuestros ojos, le podremos ver,
porque Él es el Cristo viviente, que siempre está a nuestro lado. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias porque nos muestras los peligros del sendero en tu palabra. Allí está claramente expuesto. Gracias porque no andamos a la deriva. Tu mano poderosa nos guía si te lo permitimos. Por eso en esta hora rendimos nuestra vida y voluntad a ti, sabiendo que tú nunca fallas, que tus promesas son seguras y que junto a ti las cosas han de terminar bien. Sosténnos frente a las crisis de la vida. Que nuestra fe no falte. Queremos estar listos para enfrentar las crisis que se avecinan y levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Dios te ha hablado hoy a través de su palabra. Él se interesa por cada uno de sus hijos y nos guiará hacia un puerto seguro a través de las tempestades de la vida. Sus promesas nunca fallan y son la garantía de nuestra fe. Así que enciende la luz de la palabra de Dios en tu vida. No vivas en la oscuridad. Pronto se acerca una gran crisis y nuestra única seguridad, nuestro único terreno sólido, nuestro sólido fundamento es la bendita palabra de Dios. Por eso te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, amigos y hermanos, estamos llegando al final del culto de hoy. No se vaya de nuestra sintonía. Ya viene el culto en vivo y en directo desde nuestro templo para que sigamos en sintonía con el Señor. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado cuando el reloj esté marcando las 10 de la mañana en punto. Un abrazo para todos ustedes y que disfruten de una linda tarde de sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.